Ya, cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, me escriben, cualquier opción está bien. Vamos a ver hígado y viabilidad. Ya se está grabando. Ya. Bueno, lo importante de hígado en general, así como órgano, aparte de su función, si nos centramos únicamente en lo externo, físicamente, el espacio que ocupa, tenemos que reconocer que el hígado es la víscera más grande. Víscera, no órgano, porque órgano más grande es la piel, pero es sí la víscera más grande y pesada del cuerpo. Un hígado normal, de forma externa, se caracteriza porque tiene un color como el de la imagen, como el de todas las que vas a ver. Un color rojo vino, un rojo oscurito, intenso. Y en una persona adulta llega a pesar alrededor de 1,5 kilos, 1,600 kilos. Es una víscera que está ocupando, como es tan grande, no solo ocupa un cuadrante abdominal, sino como lo ves en la imagen, va a ir de lado a lado en la parte superior, ¿verdad? Es decir, que ocupa todo mi hipocondrio derecho, gran parte de mi epigastrio y llega incluso hasta parte de mi hipocondrio izquierdo, únicamente en el lóbulo izquierdo, porque es predominantemente derecho. Entonces, por eso es que se dice que va a estar en contacto con la mayor parte de el orificio inferior formado por mi pared abdominal, perdón, mi pared torácica, porque se relaciona con la parrilla costal. Em, ¿Qué otra cosa es importante así de forma externa? ¿Con quiénes va a estar relacionado? Primero se relaciona con las continuidades, es decir, que estaba justo, o mejor dicho, que se encuentra alrededor de mi hígado. Voy a tener a mi estómago, por supuesto, pero específicamente en la parte inicial. Y mi estómago, además del cuerpo en sí, que sí, o mejor dicho, el fondo que está relacionado con la parte superior de el hígado en su lóbulo izquierdo, pues también va a tener relación más íntima con el esófago abdominal, con esta transición gastroesofágica. En la parte más distal del estómago también se va a relacionar, pero también con la continuidad del estómago, es decir, con el duodeno, porque este duodeno se encuentra más hacia el lado derecho. Además, pero ya en la parte posterior va a relacionarse con el riñón derecho. No te vayas a equivocar de lado. Riñón derecho. Además, va a estar relacionado con el ángulo hepático del colon, únicamente este lado, porque el otro lado, en la parte inferior, ya no se relaciona con el hígado, sino con el vaso, que lo encontramos por acá. Entonces, en este caso, únicamente del colon se relaciona con el ángulo hepático del colon. Em, ¿Qué más? Algo característico de mi hígado es que tiene esta separación, el lóbulo derecho, que es mucho más grande, y el lóbulo izquierdo, que es la parte que está llegando al hipocondrio izquierdo. Pero entre uno y otro vamos a tener al ligamento falciforme. No solo aquí puedes ver ligamento falciforme, pero este es su nombre, un poco común. Y la continuación de este ligamento falciforme va a denominarse ligamento redondo. También son importantes como medios de fijación y es lo que vamos a ver. Además, recuerda que el hígado, ahora que veamos algunas de sus funciones, incluye la síntesis de la bilis, pero la bilis no se acumula en el hígado, sino que se acumula en la vesícula biliar. Pero si es producido en el hígado, pues el almacén tiene que estar íntimamente relacionado. Entonces, la vesícula biliar prácticamente es una prolongación. Bueno, está muy, muy pegadito a mi hígado. Tanto así que cuando lo vemos
así de forma normal, posición anatómica, pues solo vamos a poder observar una partecita de nuestra vesícula biliar en la parte inferior derecha. Y cuando vimos también los cuadrantes del estómago, por eso era que te decía que cuando duele el hipocondrio derecho, clásicamente puede ser una patología por una enfermedad a nivel vesicular o de la vía biliar, porque tanto vesícula como vía biliar los vamos a encontrar en el hipocondrio derecho, proyectados hacia afuera, pero ya internamente en la parte derecha, del lóbulo derecho del hígado. Em, Algo que por ahí te puede servir, sobre todo para después, como conocimiento general, es que en diferentes enfermedades mi hígado va a crecer de tamaño. ¿Y cómo vas a determinar si está más grande o no? En función al reborde costal. Como el reborde costal está delimitando pues esta región, tú al palpar por debajo del reborde costal puedes notar si hay aumento de volumen y también puedes notar si es unilateral o bilateral, pero claramente si es del lado opuesto, pues ya no estaríamos hablando del hígado, sino posiblemente del vaso. Em, ¿Qué más voy a encontrar con relación a mi hígado? En la parte superior, ¿a quién tenía? A mi famoso diafragma. Mi diafragma se va a relacionar con todo lo que está en la parte superior de mi cavidad abdominal. Además, también tenemos como relación al ligamento redondo, pero en realidad este ligamento redondo está propiamente unido a mi em, ligamento falciforme. Solo que el ligamento redondo, pues prácticamente cuelga de mi hígado, a diferencia del ligamento falciforme que está completamente pegado. Y la vesícula biliar también se considera una relación importante, sobre todo de la cara postero inferior, también llamada visceral. En cambio, la cara antero superior es llamada diafragmática, porque está el diafragma, es esa transición entre tórax y abdomen. Si yo le doy la vuelta a mi hígado, perdón, como en esta imagen, ¿a quiénes voy a ver relacionados? Voy a ver vasos, principalmente venas. Y la vena más grandota que tenemos aquí es nuestra vena cava inferior. Además, voy a tener líneas de reflexión peritoneal, es decir, voy a encontrar al peritoneo, porque nos encontramos en cavidad abdominal. Voy a tener a mi ligamento venoso, al hilio hepático que ahora vamos a ver, pero es este conjunto de conductos que está saliendo del hígado. Voy a tener a la vesícula biliar. Si es que le doy la vuelta, desde una vista posterior ya la voy a poder ver por completo, porque en una vista anterior únicamente veía esta prolongación más distal. Y por último, también voy a tener a mi ligamento redondo, pues porque lo puedo observar tanto de una vista anterior como de una vista posterior. Además, como el hígado está íntimamente relacionado a demás órganos también prominentes en volumen, pues estos van a generar una presión en su superficie, generando impresiones. Las impresiones de mi cara póstero inferior van a ser la cólica generada por el ángulo hepático del colon. Voy a tener la renal, porque ya te dije que se relaciona con mi riñón, riñón derecho. Voy a tener la duodenal, porque también se relaciona con el duodeno, ya que el duodeno, al ser la continuación del estómago, se encuentra justamente en la parte más hacia la derecha. Y por último voy a tener una gran impresión gástrica del estómago, porque está íntimamente relacionado. Además, va a presentar surcos externos. ¿Cuáles van a ser los surcos? Principalmente tres surcos. Un surco transverso, como lo dice su nombre, es transverso, va de un lado hacia el otro y va a estar
con relación al hilio hepático. Cuando yo quiero delimitar en dónde se encuentra mi surco transverso, ubico mi hilio hepático, que es el conjunto de conductos que está saliendo a través de mi hígado, y pues trazo una línea horizontal. Entre los extremos, o mejor dicho, a cada uno de los extremos se va a relacionar con los otros dos surcos. En el lado izquierdo voy a tener al surco longitudinal izquierdo, como lo dice su nombre, es longitudinal, entonces trazo más bien una línea imaginaria de arriba hacia abajo, y lo mismo del lado derecho. Ahora pasamos a los medios de fijación que ya hemos estado mencionando, que son importantes para que el órgano, la víscera, se quede en la posición original en donde se debe ubicar, porque si no, por la presión intraabdominal, ya sea tanto fuera como dentro de las vísceras, pues todo se desordenaría, todo estaría combinado como una chanfainita, pero para eso nos sirven los medios de fijación, para que se mantengan en su sitio. Aquí, los principales medios de fijación, el principal medio de fijación va a ser las venas suprahepáticas. Van a ser 3 venas suprahepáticas, y estas van a la vena cava inferior, que es parte del pedículo venoso, y eso es lo que va a mantener suspendido al hígado, prácticamente, no flotando, pero sí en la parte en donde debe ubicarse, sin la necesidad de que esté directamente unido a una estructura ósea o cartilaginosa. Además, vamos a tener a la vena cava inferior en sí, que viene a ser claramente donde están desembocando su contenido, pero que también se puede considerar un medio de fijación. ¿A quiénes más vamos a tener como medios de fijación? Al peritoneo, porque ya sabes que en el abdomen pues va a estar recubriendo a las vísceras. En este caso vamos a tener peritoneo visceral. No todos los órganos tienen peritoneo visceral. En función a eso los clasificamos en intraabdominal, perdón, intraperitoneal, peritoneal o extraperitoneal, que puede ser subperitoneal o retroperitoneal, como ya habíamos visto en la clase pasada. Pero bueno, en el caso del hígado, lo que va a pasar es que va a estar cubierto por mi peritoneo visceral, pero no está cubierto por completo. Por delante sí, pero por detrás no. Por detrás hay una parte que se llama la zona desnuda, donde lo veo aquí, todo esto, mira. Todo esto que no está cubierto por peritoneo visceral es la zona desnuda de la parte posterior de mi hígado. De ahí, algo importante también es recordar a los ligamentos. Los ligamentos casi siempre son medios también de fijación. Vamos a tener a este que se encontraba entre el lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, que te dije que estaba completamente unido, viene a ser mi ligamento falciforme, y la continuación de este, que es una prolongación que ya no está totalmente en contacto, sino que más bien cuelga de mi hígado, que viene a ser mi ligamento redondo. Y mi ligamento redondo me importa porque es donde se ubica una vena importante, mi vena umbilical. En cambio, mi ligamento falciforme se caracteriza porque va a estar formado por peritoneo. Como el peritoneo se encuentra recubriendo esta estructura, mi hígado, pues en esta zona se condensa el peritoneo y se vuelve este ligamento falciforme. Además, voy a tener también a mi epíplon menor y a mi pedículo hepático. Cuando hablamos de continuidades, más o menos eso es lo que pasa con el hígado. Pues, ¿qué está saliendo del hígado? Todos estos conductos, ¿verdad? Estas estructuras que permiten el paso de fluidos, y van a ser en conjunto denominados pedículo hepático. Pero también vamos a tener el epíplon menor, que está uniéndolo al estómago, que es la víscera más grande que se relaciona a mi hígado.
Em, ¿Dónde los encontramos? Tú ya sabes que el epíplamo menor, o también llamado gastrohepático, es este de acá que acabo de marcar. En cambio, el pedículo hepático, te lo presento, es todo este conjunto de estructuras. Y tanto que vamos mencionando el pedículo hepático, es súper importante que te sepas quiénes conforman el pedículo hepático. Si ya sabes que mi hígado se va a encargar de la síntesis de bilis, pues necesitamos estructuras que conduzcan esta bilis, ¿verdad? Vamos a tener a la vía biliar principal para que conduzca la bilis. Esto incluye tanto al conducto hepático común como al conducto colédoco. Pero esto no va solo. Siempre necesitamos irrigación e inervación. Aquí la protagonista va a ser la vena porta, porque la vena porta, por su gran calibre, va a encargarse de la mayor parte de la irrigación de mi hígado. Además, es necesario que recuerdes que el hígado recibe más sangre por la vena porta que por arteria. O sea, es predominantemente una irrigación venosa. Y la arteria más importante aquí viene a ser la arteria hepática propia. Cuando queremos hacer la distinción de qué estructuras se encuentran por delante, por detrás, eh, vamos a decir que la vena porta se encuentra por detrás. En realidad, en las imágenes se van a poder ver. La vena porta por detrás. La arteria hepática propia se va a encontrar por delante y también hacia la derecha. Em, Recuerda que mi hepática común, mira esta imagen de acá, porque aquí se puede ver mayor aumento. La hepática común nació del tronco celíaco que nace a la altura de T12 de mi arteria aorta abdominal. No nace directamente, ¿ok? Solo como recordaris. Entonces, hasta ahora íbamos vena, arteria, hepática propia, vena, porta, la vía biliar, que incluye tanto hepático común como colédoco, y vamos a tener nervios y linfáticos. Casi siempre en los pedículos, así como pasaba en los pedículos pulmonares, teníamos nervios y linfáticos, pues aquí lo mismo, vamos a tener nervios y linfáticos. Como te decía, la irrigación de mi hígado en general va a estar predominantemente dada por la vena porta. El 80% de la irrigación está dada por la vena porta y el 20% de la irrigación está dada por la arteria hepática propia. La vena porta en general es un sistema que comienza en los capilares y termina en los capilares. Eso es una característica bastante resaltante de mi vena porta. Va a empezar ¿en dónde? En los capilares del intestino delgado, del intestino grueso, del estómago, del vaso que se encuentra al lado opuesto, del páncreas también, y va a terminar en los capilares sinusoides del hígado. Además, está formada, ya vimos sus dos formantes, una que viene del lado opuesto, del lado izquierdo, y es tortuosa, por tanto es la vena esplénica, y una que es más inferior, que que se denomina vena mesentérica superior. Estas dos drenan todo su contenido y forman mi vena porta. Em, Además, en cuanto a irrigación, si bien la vena porta es la más importante porque tiene el 80%, se encarga del 80% de la función de la irrigación, pues también tenemos a la arteria hepática propia, que es eh, la continuación de mi arteria hepática común, que ya vimos que la hepática común nació del tronco celíaco. Y esta se va a ir hacia la derecha y hacia arriba, propiamente hacia donde se encuentra el hígado. Aquí podemos ver mejor su recorrido. Mira, aquí estaba el tronco celíaco,
del tronco celíaco, ¿quién nació? Nació mi arteria hepática común y de mi arteria hepática común nació mi arteria hepática propia que se va hacia arriba y hacia la derecha, que es justamente donde está todo mi hígado. Ambas van a tener tanto rama derecha como rama izquierda. Esto como datito les he puesto algunas variantes que puede tener la arteria hepática. ¿Por qué? Porque la arteria hepática, solo para que lo sepan, es de las estructuras vasculares que más variantes anatómicas puede presentar. Genera patologías, posiblemente sí, pero algunas no. Algunas simplemente generan algún tipo de irrigación colateral y pues de todas formas cumplen su función. Este punto se los voy a dejar solo para que lo revisen porque en realidad no es tanto a tratar en cuanto a la anatomía per se. Así que vamos a pasar así la carnecita de este tema que viene a ser la segmentación hepática. Esto es lo que más nos importa porque esto es preguntado siempre. ¿Por qué me importa la segmentación? Porque la segmentación va a determinar el drenaje. Y ya sabes que la vena porta es protagonista aquí, entonces me importa mucho el drenaje. Entonces pasamos a la segmentación. Va a estar dada por lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Mejor dicho, hígado izquierdo y derecho. En función a qué lo determino. Te digo hígado derecho e izquierdo porque ya no nos fijamos únicamente en los lóbulos que estaban separados por el ligamento falciforme, sino que para hacer esta diferenciación más funcional vamos a trazar una línea imaginaria. Es llamada la línea de Cantillier. Y esta va a ir desde el borde derecho de la vesícula biliar que la encuentras en la parte inferior, por acá, borde derecho, más hacia afuera, hacia el lado derecho, hacia la vena cava inferior y coincide con la vena suprahepática media. Entonces vas a trazar esta línea imaginaria y divides en dos sectores funcionales, el hígado derecho y el hígado izquierdo. Aplica tanto para la parte anterior, desde una vista anterior, así, y una vista posterior, como esta imagen. Entonces, en función al lóbulo en donde nos encontramos o la región en donde nos encontramos, vamos a ver cómo es que están distribuidas las venas. Vamos a tener una rama de cada lado, que era lo que te acabo de mencionar. Tanto vena como arteria van a dar origen o reciben, en el caso de la vena, el drenaje de una rama derecha y de una rama izquierda. En cuanto a la vena porta, vamos a tener una vena suprahepática derecha, que está drenando su contenido en esta, y una vena suprahepática izquierda. Pero también vamos a tener una vena suprahepática media. ¿Qué debo recordar de aquí? Que en el lado derecho vamos a tener el drenaje tanto del segmento 5, del 6, del 7 y del 8. En cambio, del lado izquierdo vamos a tener el drenaje del segmento 3, del segmento 2, del segmento 3 y del segmento 4. Y te preguntarás, ya mencionaste todos, ¿no? Como que ha sido a la inversa, en orden, pero ha faltado uno, que es el segmento número 1. Eso es porque el segmento número 1, que en realidad aquí no lo puedes ver tan bien porque lo vas a observar mejor desde una vista posterior, eh, es el famoso lóbulo caudado. Este va a recibir sangre portal de ambas ramas, tanto derecha como izquierda. En cambio, para los otros sí haces la diferenciación. Em, Además, es importante, mira, esta es la distribución de los lóbulos. Siempre se cuenta desde
de arriba hacia abajo, se sigue este orden, de arriba hacia abajo y de izquierdo a derecho. Entonces vas a contar, con excepción del número 1 que se puede ver solo desde atrás, ¿ok? Entonces omitimos el 1. Pasamos de frente al lóbulo, al segmento 2. 2, de arriba hacia abajo, 3, segmento lateral. Tanto el segundo como el tercero forman mi segmento lateral. De ahí pasamos al segmento medial, únicamente formado por el 4, segmento medial. De ahí voy a tener al 5, ay, perdón, me marqué mal, 5 inferior y sexto superior, el segmento anterior, ambos forman el segmento anterior. Y voy a tener al, eh, ay, perdón, me equivoqué marcando los números, pero el quinto y el octavo van a formar el segmento anterior. En cambio, el sexto y el séptimo, que eran los que me faltaban, van a formar el segmento posterior. Yo lo recordaba así como lo he puesto aquí, palm, como si fuera palma de mano, palm. Posterior, em, el sexto y el séptimo. A de anterior viene a ser el quinto y el octavo. M de medial viene a ser el cuarto solito únicamente. Y el segmento lateral está dado por el segundo y el tercero. Entonces, el que me faltaba, ya sé que es el lóbulo caudado o primero, que se encuentra desde una vista posterior. Además, lo importante que te deja hacer la segmentación en lateral, medial, anterior y posterior, viene a ser las cisuras que quedan entre segmento y segmento. Entre el segmento posterior y el segmento anterior voy a tener a la cisura portal derecha, porque estoy yendo de derecha a izquierda. Entre el segmento anterior y el segmento medial voy a tener a la cisura sagital o media, también llamada línea de Cantillier, que es la que usamos para hacer la división de hígado derecho e hígado izquierdo. Y por último, entre medial y lateral voy a tener a mi cisura portal, o también llamada izquierda, cisura portal izquierda. Entonces, de aquí básicamente deben recordar la segmentación. El 1 no lo cuenta, está por detrás. Tengo segmento PAL, posterior, anterior, medial, lateral, que está formado por 2, 3, lateral, 4, medial, 5, 8, anterior y 6, 7, posterior. Las cisuras que hay entre uno y otro, de derecha a izquierda vamos a tener cisura portal derecha, cisura sagital y cisura portal izquierda. Y por último, el drenaje. ¿Hacia dónde están drenando? Los últimos números, del 5 al 8, van a drenar del lado derecho. Es decir, segmentos 5, 6, 7, 8 drenan el lado derecho. El lado izquierdo recibe drenaje del segundo, del tercero y del cuarto, y el primer lóbulo o caudado se caracteriza porque recibe de ambos, de tanto la rama derecha como izquierda. Aquí de nuevo te lo he puesto para que repases con la imagen, pero también tenemos que hacer el reconocimiento de que cada uno de los lóbulos, así como tiene números, también va a recibir un nombre en función al lugar en donde se encuentran, ¿verdad? Entonces, como es PALM, tenemos posterior, anterior, medial, lateral, pues si empezamos del primer segmento P, PALM, posterior, vamos a tener hacia arriba, póstero superior, vamos a tener al póstero inferior. En el segmento anterior vamos a tener al antero superior y al antero inferior, que van a ser
8 y 5 respectivamente. En el segmento medial vamos a tener al quinto lóbulo que viene a ser el medial, es el único que está formando este segmento. Y por último tenemos al segmento lateral que está conformado por dos, por el segundo que es el látero superior hacia arriba y hacia abajo el tercero que es el látero inferior. Estas son las líneas de referencia que te había trazado antes, simplemente para que lo revisen de nuevo. Igual en la cara diafragmática, solo como recordaris, no vas a observar el segmento número 1. Tienes que verlo desde una vista posterior. Y ya con eso pasamos a vías biliares. Entonces, ya sabes que la síntesis de la bilis se da en el hígado. Em, pero va a tener que salir mediante la vía biliar, desembocando. Esto es un dato súper importante y necesario que recuerden que la desembocadura de la bilis se va a dar en la segunda porción del duodeno. Es donde vamos a encontrar la ampolla de váter, que vamos a ver ahora. Em, entonces, nuestra vía biliar va a tener una porción intrahepática, porque se está formando la bilis en el hígado, entonces hay conductos que están yendo desde las células formadoras de bilis. Bueno, en realidad no se forma dentro de las células, sino alrededor, que ahorita lo vamos a ver, pero desde la parte interna del hígado hasta la parte externa, ¿verdad? Y ya fuera del hígado también tiene que conducir a través del hilo hepático, que viene a ser la vía biliar extrahepática. Entonces hacemos esta diferencia en intrahepática y extrahepática. La intrahepática, ¿cómo es? Va a iniciarse en los canalículos biliares de Hering, que se encuentran alrededor de mis hepatocitos, y van a tener conductos hepáticos derechos. Va a tener conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Los de el lado derecho van a drenar la bilis de los segmentos 5, 6, 7 y 8. Es muy similar al drenaje venoso. En cambio, el lado izquierdo va a drenar del segundo, del tercero y del cuarto segmento. Y el segmento número 1 drena en ambos conductos, tanto derecho como izquierdo. Eso es dentro del hígado. Pero ¿qué va a pasar fuera del hígado? Primero vamos a tener la vía biliar extrahepática principal, que está formada por los dos elementos que te había mencionado antes, por el conducto hepático y por el conducto colédoco. Conducto hepático común y el colédoco. Em, pero también se dice que está formada por la vesícula biliar, porque es donde van a terminar desembocando el contenido, que es la bilis en este caso, para que sea almacenada. Bueno, primero condensada, porque en realidad se produce mucha más cantidad de lo que puede almacenar, entonces lo que hace es quitarle líquido para que la vuelva más densa y recién la pueda almacenar la bilis. Em, entonces va a estar formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. También el conducto hepático común y cístico van a formar el colédoco, es decir, cístico más hepático común, colédoco. Y el colédoco es el que va a desembocar finalmente en la segunda porción del duodeno. Pero no es así de simple, sino que para esto, antes de que el colédoco desemboque en, en el duodeno, también se le va a unir otro conducto, que viene a ser el conducto de Wirsung, que cuando veamos páncreas lo vamos a observar mejor, pero es el encargado también de drenar el contenido. Y al unirse, lo que van a generar es una apertura en la mucosa de mi duodeno llamada ampolla de Vater. Ampolla porque es como cuando te ponen una ampolla que pues genera esa presión para el paso del contenido líquido.
Pero esta ampolla, si bien es la apertura, a su vez tiene un control. Y este control está dado por el famoso esfínter de Oddi, que está conformado por las fibras musculares que se encuentran rodeando el agujero y que permiten la contracción y por tanto el cierre de esta ampolla de váter o por lo contrario su apertura en función así se contraen o se distienden, se relajan. Entonces, vamos a tener a la vía extrahepática común dada por el colédoco, eh, que ya sabes que se formó tanto por cístico como hepático común. Ambos se juntaron y formaron en mi colédoco. Y cuando hablamos del colédoco, vamos a ver sus características eh, más específicas desde su recorrido, que va a medir alrededor de 8 a 10 centímetros y va a tener un calibre súper, súper delgadito, de 5 a 7 milímetros. No llega a 1 centímetro y por eso es que cuando hay litos, formación de cálculos biliares, pues la obstrucción genera tanto dolor, porque incluso si es una piedrita súper pequeñita en diámetro, pues va a atascarse en esta vía hepática común que viene a ser el colédoco. Em, Además, vamos a diferenciar porciones. Es un trayecto corto, 8 a 10 centímetros, pero de todas formas, en relación a la estructura en donde se encuentra, pues va a tener un nombre diferente, el segmento del que hablamos. Vamos a tener cuatro. El primero de ellos, de proximal a distal, vamos a ir, es el supraduodenal, seguido por el retroduodenal. Supraduodenal porque está por encima del duodeno. Retroduodenal porque se encuentra por detrás del duodeno. Retropancreática es el siguiente segmento porque se encuentra por detrás del páncreas. Y por último, intraparietal. Em, Además, vamos a reconocer que la irrigación de mi colédoco va a estar dada por la arteria pancreática duodenal superior. Pero esta pancreática duodenal superior no nació de la nada, sino que vino de la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior da origen a esta ramita de acá, que viene a ser mi pancreática duodenal o pancreato duodenal superior, encargada de la irrigación del coledo. Ya viéndolo más a mayor aumento. Esto era lo que les comentaba que van a ver en la pared de mi duodeno, la apertura, que viene a ser la ampolla de váter, rodeada por las fibras musculares que permiten contracción, cierre o apertura de mi ampolla de váter, denominadas esfínter de Oddi. Y recuerda que la ampolla de váter es por donde drenan, claro, el colédoco, que fue formado por hepático común y cístico, pero no solo colédoco, sino que a esto se le suma el conducto de Wirsung que viene del páncreas y juntos van a formar la ampolla de Vater. Además, recuerda que el conducto pancreático principal va a ser el de Wirsung, que es el que está unido a la ampolla de Vater, pero no es el único. También va a tener uno extra y es súper delgadito. En esta imagen no se encuentra. De ahí lo vamos a ver cuando veamos páncreas, pero se encuentra más superficial, superior, perdón, superior. Y este, en cambio, va a drenar su contenido porque también drena en, eh, en el conducto de Santorini. Y esta apertura es llamada carúncula menor. En cambio, el conducto pancreático principal se da en el conducto de Wirsung, bueno, es el conducto de Wirsung y va a abrir paso a la carúncula mayor. Em, Todo eso ha sido respecto a la vía extrahepática común, a todo lo principal.
Ahora vamos a ver a la accesoria, porque no es únicamente esto toda la vía biliar. Entonces, la vía extrahepática accesoria va a estar conformada por la vesícula biliar, que no produce bilis, recuerda únicamente la condensa y la almacena. Em, ¿Y por qué le llamo extrahepática accesoria? Porque justamente va a cumplir esta función de almacén. Y para que cumpla la función de almacén, primero lo recibe a través del cuello, o también llamado bacinete, y va a almacenar esto en el cuerpo y el fondo. También tiene estas regiones: cuello, bacinete, cuerpo y fondo. Además, como dato, la litiasis biliar, a presencia de cálculos en la vesícula biliar o en los conductos biliares, puede generar este dolor que se irradia al hipocondrio, incluso puede irradiarse a epigastrio y bueno, más cuadrantes abdominales, pero principalmente hipocondrio derecho, generando el punto doloroso de Murphy. En cuanto a la estructura en sí de la vesícula, mírala, esta es la vesícula, la parte más flaquita, delgadita, es el cuello o llamado bacinete, de ahí sigue el cuerpo, de ahí sigue el fondo. Sabes que de mi vesícula está saliendo, o mejor dicho, el cístico llega a mi vesícula, el conducto cístico, pero cístico más hepático común forman al colédoco, y colédoco más, este es el páncreas, míralo, te lo acabo de marcar, y justo en el medio del páncreas está pasando Wirsum, el conducto de Wirsum junto al colédoco van a desembocar, van a drenar todo su contenido en la ampolla de Vater, que se ubica en la segunda porción del duodeno. Ahora pasamos a la irrigación de la vesícula, porque ya habíamos visto del colédoco. La irrigación de la vesícula va a estar dada por ramitas que se relacionan también al tronco celíaco. Del tronco celíaco habíamos visto que van a ser mi arteria hepática común. De mi arteria hepática común van a salir la arteria hepática propia, esta ya te la había mencionado, es la primera que sale superior y hacia la derecha, y va a salir también mi gastroduodenal. Ahorita nos concentramos en la hepática propia, que tú sabes, está dirigiendo hacia el hígado, entonces está hacia arriba, es ascendente, y hacia la derecha. Esta va a dar origen a tres ramas principales: a la hepática izquierda, a la hepática derecha y a la cística. Las dos primeras ya te las había mencionado, pero a la cística no. La cística no solamente no están naciendo directamente, sino que van a nacer de la hepática derecha. Para que lo recuerdes fácil, hacia la derecha está mi hígado, entonces necesito la hepática, ¿no? Primero nació la hepática común, pero la hepática común tiene dos ramas, una derecha y una izquierda. Como dentro del hígado, la vesícula biliar se encuentra más hacia la derecha, porque mi hígado es todo esto, entonces necesita una ramita que esté saliendo de la rama derecha. De la hepática derecha nace la rama cística. ¿Y quién se encarga de la irrigación de la vesícula biliar? La arteria cística. En cambio, la inervación, ya sea de hígado como de vesícula, va a estar dada por el sistema autónomo. ¿Eso qué quiere decir, Diana? Va a estar dada por los nervios vagos, que tienen básicamente función parasimpática. Recuerda que parasimpático está como más activado cuando uno está relajado. Y yo recordaba que, el vago, como es un vago, pues está relajado, es parasimpático. Y en cambio, el plexo celíaco, que se caracteriza por tener ganglios, pues va a encargarse de la activación. Está relacionado o forma parte del simpático, de la inervación simpática.
Algo también importante en cuanto a la vesícula es que recuerdes al famoso triángulo de Calot, que lo voy a trazar con relación a los dos componentes que están formando mi colédoco. ¿Quiénes son? Mi conducto cístico, que está viniendo de mi vesícula, y mi conducto hepático común, que viene propiamente del hígado. Entre ambos, teniendo como base al borde inferior del hígado, ¿cuál es ese? Este de acá. Voy a imaginar que trazo unas líneas y formo mi triángulo de Calot. ¿Cuál es el contenido del triángulo de Calot? Esto sí es importante. Fijen este concepto. Triángulo de Calot entre conducto cístico, conducto hepático común y el hígado. Y el contenido, únicamente uno, es la arteria cística. La arteria cística es la encargada de la irrigación de quién? De mi vesícula. ¿Y de dónde salió? De la rama derecha de mi hepática propia. Y, y bueno, la hepática propia nació de la hepática común y la hepática común del tronco celíaco. Ahora, las funciones, ¿cuáles van a ser las funciones? Tiene funciones vasculares y funciones metabólicas. Las vasculares son que puede llevar gran cantidad de sangre. Las funciones metabólicas, eh, porque permite el almacenamiento del glucógeno y formar glucosa, por tanto también pero además va a tener función secretora y excretora, porque va a secretar bilis, bilirrubina. Esto cuando hablamos del hígado, no se vayan a confundir. Pero en realidad hay muchísimas funciones del hígado. Metabólicas son las más resaltantes y secretoras. En este caso, como nos importa la anatomía, hablamos de la bilis, entonces recuerda que sintetiza bilis y la vesícula la almacena. Y bueno, esto solamente como datito te lo he puesto extra. Anatomía aplicada, las patologías del hígado y de vía biliar normalmente generan ictericia, em, porque pues la obstrucción impide el drenaje de, de mi bilis y pues va a generar esta coloración que se refleja tanto en mucosas como en piel, una coloración amarilla. ¿Por qué? Por la acumulación de la bilirrubina en sangre. Y esto puede ser también producto de cirrosis hepática, de colelitiasis. Bueno, de ahí en lo que va de la carrera también van a ir viendo pues diferencias de cómo denominamos la patología en función en dónde se encuentra la obstrucción, pero con la litiasis es lo más común, es simplemente que hayan vesículos, hayan litos, formación de piedritas dentro de mi vesícula, sin infección, únicamente presencia de litos, de cálculos vesiculares. Em, Bueno, eso viene a ser todo respecto a hígado y vía biliar. No sé si alguno tenga una pregunta, alguna queja. Voy a detener la grabación y les voy a pasar el link del post